Cry for me, cry for yesterday, cry for me, cry for me. Esta ciudad es la capital económica de Alemania y aunque no es tan conocida como otras, vale mucho la pena visitarla. Acompáñame a recorrer sus mejores rincones. Soy Diego Perdomo y esto es Un Chamo de Viaje desde Frankfurt. Ya nos encontramos en el aeropuerto de Barcelona listos para iniciar una nueva aventura porque vamos a recorrer el oeste de Alemania. Ok, mis chamos, y ya llegamos a Frankfurt. El vuelo estuvo muy tranquilo, duró aproximadamente 2 horas 20 minutos y nada, estuvo todo muy bien. Incluso tuvimos vistas al Mont Blanc, que es la montaña más alta de Europa Occidental, y vamos a tomar el tren para poder ir al centro de la ciudad. Para llegar al centro de Frankfurt, desde el aeropuerto tienen que tomar los trenes allí mismo en el aeropuerto y deben coger la línea S8 que los lleva hasta el centro de Frankfurt. La dirección es hacia otra ciudad, sin embargo pasa por todas las estaciones del centro de Frankfurt y les recomiendo bajarse en la estación Hofbacke, que no es la estación central, pero sí que es la que está más cerca del centro histórico de la ciudad. Frankfurt del Meno es el centro financiero más importante de Alemania y uno de los principales de Europa. Es la quinta ciudad más grande de Alemania y ha sido una de las ciudades más importantes en la historia del país desde la Edad Media. Su centro financiero agrupa a algunos de los rascacielos más altos de toda Europa y es la sede del Banco Central Europeo. Frankfurt del Meno es la capital económica de Alemania y también prácticamente la capital económica de la Unión Europea, ya que aquí se encuentra el Banco Europeo, la sede central. Y va a ver que la ciudad está llena de enormes edificios muy modernos, por lo que la ciudad no es tan turística, sin embargo sí que tiene muchos lugares para conocer y eso es lo que les quiero mostrar. Ok, mis chamos, llegamos a la hora de la comida y para comer en un restaurante que se llama Standesachen, impronunciable para mí, y que la verdad tiene buenos precios y está muy bien calificado en Google Maps. Y les cuento que tal está. Además el sitio está bien porque es una terraza con vista a lo que es el Romberg, que es como el centro histórico de acá de Frankfurt, y la verdad está muy bueno. Ok, me echamos la plaza principal de acá del centro histórico de Frankfurt del Meno, es el Rommenberg, donde se encuentran estas casas de piedra que son el Romer, que son un conjunto de casas de estilo medieval, donde se encuentra también el ayuntamiento de la ciudad. También en esta plaza se encuentra la Fuente de la Justicia, que está preciosa, y estas casas de entramado de madera muy bonitas.
El hermoso edificio del Ayuntamiento de Fráncfort del Meno es uno de los monumentos más importantes de la ciudad. Se llama Römer y ha sido el Ayuntamiento de Fráncfort desde hace más de 600 años. Se trata de un conjunto de edificios, siendo el Römer el edificio central. No funciona como museo, sino como oficinas, pero se puede visitar su interior. Justo acá en el Römer se encuentra la iglesia de San Nicolás, una de las iglesias más antiguas de acá, de Fráncfort del Meno. Por dentro es sencillita y data del año de 1290. Fue durante mucho tiempo la iglesia de la nobleza y ya que están aquí, vale la pena visitarla. La iglesia principal de acá de Fráncfort es el Kaiserdom o la Catedral del Kaiser, una preciosa iglesia gótica que data de los siglos XIII al XV. En el interior van a encontrar muchas obras de gran valor artístico, así que vamos a visitarla. El impresionante Kaiserdom o Catedral de Fráncfort es el edificio religioso más importante de la ciudad. Curiosamente nunca ha sido catedral, pero sí que ha sido el sitio de elección y coronación de los reyes del Sacro Imperio Romano desde el año 1356. La iglesia es de estilo gótico y su interior resguarda espectaculares retablos medievales y esculturas, así como un importante órgano que a veces ofrece melodías en vivo. Durante la Segunda Guerra Mundial, el edificio sufrió graves daños y tuvo que ser reconstruido en los 50. El casco histórico de Fráncfort del Meno, aunque es pequeño, es muy colorido y está lleno de bellos rincones, como plazas con impresionantes vistas a las torres de la ciudad y palacios con entramado de madera de vivos colores. Mira, mis chavos, ahorita me encuentro en el Alte Oper, que es la ópera antigua de acá de Fráncfort, y este edificio fue totalmente destruido durante la Segunda Guerra Mundial y ha sido reconstruido. Su interior realmente es muy moderno y se encuentra esta fuente que es una de las estampas de acá de la ciudad. Vale mucho la pena venir. Ahorita está llena de niños, me imagino porque es verano, pero es un sitio muy bonito para conocer. El edificio antiguo de la Ópera de Fráncfort fue inaugurado el 20 de octubre de 1880 por el Kaiser Guillermo I de Alemania. Fue diseñada como un bello edificio neoclásico que se convertiría en una de las salas de ópera más importantes del mundo. Fue destruido casi totalmente durante la Segunda Guerra Mundial y no fue reconstruido hasta el año 1976 y reabierta el año 1981. Se encuentra cerca del distrito de oficinas de Fráncfort del Meno, conocido como Manhattan, debido a que tiene una enorme densidad de rascacielos. Muy cerca de Fráncfort del Meno no deben perderse de recorrer el curso medio del Rin, un paisaje considerado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO, y que es la región del mundo con mayor densidad de castillos. Muchos de ellos fueron destruidos durante las muchas guerras que ha vivido la región, de importancia clave en el transporte de mercancías entre Francia y Alemania. Se puede llegar a la mayoría de sus pueblos en tren desde Fráncfort o Maguncia, lugares encantadores llenos de las típicas casas con entramado de madera del interior de Alemania. Algunos de estos pueblos son Rudolstein am Rhein y Assmannhausen,
con bellas colinas y viñedos, y varios teleféricos que hacen del paseo una experiencia inolvidable. Por alguna razón que desconozco, perdí casi todo el material que les grabé en este lugar, pero acá les dejo algunas imágenes que me quedaron de allá. Y si pasamos una noche en la playita de Rincón, no habrá sol, pero si... Espero les haya gustado este destino, pero les recuerdo que aún queda mucho más por conocer en la bella Alemania. Nos vemos en un próximo video. Chao, mis chamos. me tienen